presenta Mundos Paralelos. Mundos Paralelos. Dirigido por José Luis Juárez González. Mundos Paralelos, el programa que te lleva al mundo dedicado a la investigación, ufológico y paranormal, a través de 1000% Radio, vibrando contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mundos Paralelos. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que estamos en 1000% Radio Player, vibrando contigo, la mejor estación de radio por internet de Querétaro. Queremos agradecerte por todos los comentarios que nos has hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Te recordamos que puedes encontrarnos en Twitter, @RadioPlayer1000, en Facebook, 1000% Radio Player. Además, descarga la aplicación de Android para tu celular o tablet. Es muy fácil. Ingresas a Play Store, le das buscar, pones Radio Player 1000 y bajas la aplicación. Es totalmente gratis. Recuerda dejarnos tus comentarios en www.radioplayer.com.mx y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o envíanos un WhatsApp al 521 4421 71 8874 o en la página de Facebook Mundos Paralelos 1000% Radio Player. Con gusto leeremos tus mensajes. Pues bien, de nueva cuenta quiero agradecerte, Carlos Ríos Sánchez, por tomarte esta molestia conmigo, por el programa, por todos los que te escuchan la emisión, por tomarte el tiempo de grabar la entrada del mismo, porque quiero decirles que la entrada que ustedes acaban de escuchar fue hecha por mi compañero Carlos Ríos, compañero de estación, pero también se tomó el tiempo y la molestia. Carlos, de verdad muchísimas gracias, de hacer nuestra salida. Yo quedé fascinado, quedé encantado por tu trabajo, Carlos, muchísimas gracias. Y les recuerdo que a mi compañero Carlos lo pueden escuchar lunes, martes y miércoles de 10:30 a 12 de la noche en su programa Noches de Nostalgia. Él transmite desde Piedras Negras, Coahuila. Carlos, un abrazo y muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Pues bien, miren, la semana pasada subimos una foto que muy amablemente me hizo llegar mi compañero y amigo Félix Jezreel, y cuando me la hace llegar le pido a verla, que si conoce a las personas, que si me puede contactar con ellas, y esto fue el viernes. Él me dice que sí podemos ir, y fuimos días después, el martes, después de que yo recibí la fotografía, conocimos a las personas. El encuentro fue fortuito. Quiero explicar todo esto porque es parte de la fotografía. Félix es un compañero que tiene un programa de radio en otra estación allá en Poder Ciudadano, y su programa es de los viernes de 7 a 9 para que lo escuchen. Y Félix es un armonizador, es investigador de cosas paranormales, por así llamarlo, y él iba buscando unas cuevas que se encuentran atrás de una colonia que se llama Rancho San Antonio, y se encuentra con estas personas que les pregunta sobre la ubicación, y ahí empieza esta relación. Le invitan a pasar a su casa y ya estando adentro le muestran una fotografía, le permiten sacarle una foto que es la que él me hace llegar. Y es como se empieza a dar la historia de esta fotografía. Logro platicar yo con las personas, llevamos y están los padres y la esposa de la persona que tomó la fotografía.
Ellos me dicen, la esposa me dice que él iba con su esposo, que su esposo tuvo que comprar un teléfono Samsung Gear para ciertas acciones que él hacía, que le habían recomendado su doctor sobre ciertas funciones que tiene el reloj para él. Y él traía el reloj y iban rumbo a Guadalajara y pone el GPS porque nunca habían ido. Pero también en el camino dice la esposa que él va cliqueando, va presionando su reloj. Nomás lo veía que lo va presionando seguido. No sabía que iba tomando fotografías. Los padres dicen lo mismo, que ellos iban en la parte de atrás y que veían que su hijo se iba manejando, pero con el reloj. En fin, ellos no saben lo que no se percatan de lo que toman hasta que más después deciden imprimir las fotografías que tomaron con el reloj. Y es cuando se dan cuenta de esta fotografía. El hijo de los... No pude yo ya localizar al hijo. Hablé con las personas después. Me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo. Por circunstancias, pues mi teléfono lo tuve que reiniciar y perdí algunos números. Ya no pude yo hasta el cierre de esta emisión para hacer este programa. Ya no pude contactarme con ellos. Y yo esta fotografía se le hice llegar a varias personas que están dentro del fenómeno. Y varias personas me decían que era falsa, que no era real. Es un ovni un ovni gigantesco. Una persona me dijo, ¿sabes qué? Es real, pero no es un ovni, es una nube lenticular. Bien, yo hice analizar la imagen con personas que se dedican a lo que es el diseño gráfico, la edición del diseño, en fin. Y 3 personas que se dedican a esto coincidían con lo mismo, ¿no? Que era un montaje, que era falsa la fotografía. Yo tengo mis dudas, tengo mis reservas, porque ¿qué es lo que me respalda a mí para tener esas dudas? La familia. La gente que a mí me comentaban que pues ellos no querían ganar ningún dinero, que inclusive ya les habían ofrecido llevársela a Jaime Maussan, mandarla con Jaime Maussan, pero que a ellos no les interesaba. Esto de la fotografía es totalmente fortuito, nunca se buscó, ellos nunca buscaron y darla a conocer ni nada. Se quieren mantener ellos en el anonimato. La esposa me decía, ella estaba dispuesta ella ya a grabar, ya me iba a conceder la entrevista y la íbamos a grabar, y me dijo, no, deja platicar con mi esposo, y es que ¿sabes qué? Pues, ¿qué van a decir mis amigos, las amistades, la familia? Y tengo entendido que el esposo, el hijo de las personas, pues tiene cierta posición en su trabajo y no quieren involucrarse más allá. Eso es lo que a mí en lo personal me hace dudar de que sea un fotomontaje, por el respaldo de las personas, que además no buscan lucro, no quieren darse a conocer, sí, prefieren mantener el anonimato, y esas son las situaciones. Entonces, la fotografía, te decía, la subió a la página de Mundos Paralelos, 1000% Radio Player, y la verdad es que tuvo muchas visitas. La publiqué en otras páginas a compartir en otras páginas a través de Mundos Paralelos, y tuvo muchas visitas y tuvo bastante controversia. Y yo lo vuelvo a decir, yo pongo en la mesa lo que científicamente, lo que se pudo hacer con esa fotografía a través de los especialistas, de los que tienen más tiempo, de los que le dieron el visto, que tienen más tiempo en esto de la ufología. Y ellos me dicen que es fotomontaje. Yo no es que dude de ellos, simple y sencillamente también me gusta creer en las personas, y
Y cuando yo traté a las personas, pues las vi que eran personas pues que no buscaban más allá de pues se encontraron con un evento fortuito, así, sencillo, y no quieren saber ya más. Yo trataré todavía de poder platicar con ellas y espero que puedan darnos una entrevista para respaldar esta fotografía. La puedes ver en la página de Mundos Paralelos. Entra, déjanos tus comentarios. Y hablando de comentarios, hoy tenemos a través de la página de Mundos Paralelos, la verdad es que yo agradezco la confianza que mucha gente tiene que ha tenido para conmigo, y una de esas personas que buscaba ayuda, que necesita, que dice que él quiere, porque mucha gente a veces cuando tú vives este tipo de fenómenos se burlan, nadie te cree, dicen que estás loco, y decidió dar su testimonio, decidió contar parte de su experiencia. Yo he estado platicando con esta persona, la verdad es que nos llevaríamos muchos programas, tiene muchas experiencias, tiene muchas cosas, y tratamos de hacer algunas cosas, no se pudo. Me mandó los audios a través me mandó ya los archivos de audio y nos va a relatar en ese audio que tú vas a escuchar a continuación sus experiencias de vida. Te repito, le tendríamos que dar varios programas, tiene muchas cosas él, y yo quisiera que tú lo escucharas. No te apartes, no te vayas, continúa con nosotros. Después de esta pequeña pausa empezaremos o escucharemos a la entrevista, los audios que nos ha hecho favor de mandarnos. Vamos a mantenerlo en anonimato, no quiere que salga su nombre, lo respetamos y no me despido. Regresamos, recuerda que estás en Mundos Paralelos, 1000% Radio Player, vibrando contigo. Continuamos. Hola, mi nombre es Pedro y mi vida ha estado llena de sucesos raros y extraños, sucesos que he platicado a la gente y no me creen, pero no tengo ningún afán de mentir ni gano nada con eso. Voy a contarles la primera vez que vi a un ser muy extraño. Yo tendría 9 años, vivía en casa de mi abuela. Recuerdo que me había dado hepatitis y mi padre me había llevado con mi abuela para no contagiar a mis hermanos. Recuerdo así que mi abuela es de 1901, nació en 1901. Creció con ideas, llena de leyendas, su vida estuvo llena de leyendas, llena de historias. Historias que nos comentaba y nosotros siempre pensamos que eran pues historias creadas por el pueblo, historias que se traían de generaciones. Muchas veces creíamos que era fantasía, sin pensar que pues en 1901 los niños lo menos que tenían era fantasía. Desde muy chicos nos agarraban para la revolución ya en 1911. En 1910 no había infancia, era trabajar en el campo. Pero uno crece con la idea de que son fantasías, son leyendas. Me acuerdo así que mi abuela me decía que había un demonio llamado el demonio de la oscuridad, que había querido llevarse a su hermana. Yo siempre pensé que todas las historias que me contaba mi abuela habían sido producto de su imaginación. Pero esa vez pude verlo. Así recuerdo que esa noche se fue a quedar mi hermano con nosotros y habrían sido como las 2 de la mañana y nosotros estábamos en la cama jugando con yo y mi hermano, platicando historias y riendo, contándonos chistes. Y mi abuela estaba dormida en la cama de a un lado de nosotros. Arriba de su cama había una ventana que daba al patio. Ella vivía en una casa de esas viejas que tienen corredores grandes, así largos. Yo sí recuerdo que estaba platicando con mi hermano, nos estábamos riendo de algo y de repente se quedó callado, así mudo, viendo hacia la ventana.
Él quedaba la ventana enfrente de él, yo estaba enfrente de mi hermano, entonces cuando vi que se quedó mudo y abrió los ojos muy grandes, volteé a ver que lo había espantado y pude ver un ser transparente, el cual brillaba el contorno, como cuando ponen así la gente que muere en el piso, que llegan los policías y ponen alrededor con gis, así se veía el contorno iluminado, pero de en medio era transparente. Yo así recuerdo que cuando lo vi quedé mudo también, y este ser, no sé si me veía o no, lo único que yo pude ver es que cuando volteé a mirarlo, centellaron sus ojos. Recuerdo que grité y mi abuela se levantó y lo vio. Mi abuela sacó su bastón porque tenía 80 años en ese entonces y salió hacia la puerta para encararlo. Yo en ese momento estaba aterrado. Recuerdo así que mi hermano no se podía ni levantar de la cama, o sea, él quedó tieso en la cama, no podía ni moverse. Mi abuela se fue hacia la puerta, abrió la puerta y yo me fui escondiendo atrás de sus enaguas y pude ver cómo el ser de 3 brincos llegó a la orilla a la puerta de la calle de la casa. Es un tramo como de unos 14, 15 metros y lo dio de 3 pasos. Llegando ahí dio un brinco como de 3 metros a la azotea y de esa azotea dio otro brinco como de 8 metros a la azotea del vecino, que era de 3 pisos su casa, y se perdió. Yo recuerdo así que mi abuela nos dio un pan duro para el susto y nos dijo que no platicáramos lo que habíamos visto porque la gente no nos iba a creer. Recuerdo así que nos dijo que ese era el demonio de la oscuridad que había intentado llevarse a su hermana cuando ella era niña. Ese día pude comprender que las historias, las leyendas que nos cuentan los abuelos, que nosotros creemos que son leyendas o historias creadas de la fantasía, tienen mucho de verdad. Yo así recuerdo que habrá pasado como una semana. Un día yo desperté, un día me dormí un sábado pensando que el domingo tenía que levantarme temprano porque tenía que estudiar, porque tenía examen el lunes. Y desperté un lunes. Se me perdió el día del domingo, no sé qué pasó. Yo sí recuerdo que cuando desperté le dije a mi madre de que era domingo, que por qué me paraba tan temprano para ir a la escuela. Así mi madre me dijo de que no me hiciera tonto. Una madre neurótica que nos golpeaba de una manera tremenda. Sí. Yo recuerdo así que bien enojada nos dijo de que no me hiciera tonto, que si no había estudiado y reprobaba que me iba a tocar una tunda cuando regresara, ¿no? Pero yo así no quise discutir con ella y dije, bueno, pues ahorita se va a dar cuenta cuando salgamos de que pues la escuela no me toca ahora. Pero mi sorpresa fue que cuando salimos había muchos ya que iban a la escuela y yo dije, bueno, ¿y qué pasó con el domingo? Yo sí recuerdo que le insistí varias veces a mi madre, al grado que me dijo que si seguía insistiendo la me iba a golpear, ¿no? Me quedé callado y no volví a decir nada, porque mi madre sí era muy, muy explosiva, ¿no? Pero nunca se me olvidó ese día, que pasó ese día. Nunca se me quitó de la mente la idea de que algo había pasado ese día, ¿no? ¿Dónde había quedado ese día que no recordaba? Así después de eso empecé a vivir la experiencia que muchos conocen como cuando se sube el muerto. Una experiencia horrible. Sí, yo podía oír un zumbido quedito cuando me iba a dormir. Y poco a poco ese zumbido se iba haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llegaba el momento que era un sonido ensordecedor. Yo podía sentir cómo me iba paralizando desde la punta de los pies hasta la cabeza. Yo sabía de que si no me movía antes de que esa parálisis llegara después de la cintura, ya no podía zafarme de ella. Me ponía tieso y recuerdo que oía voces en un idioma extraño que no reconocía. No entendía qué idioma era, pero me hablaban como en susurros. Yo recuerdo así que eso me pasó entre 3 o 4 veces a la semana me pasaba. Yo sí recuerdo que el niño estaba muy, muy mal, por eso ya no tenía hasta miedo de dormirme, ¿no? Así
Mi madre, pues no era una de las madres que son muy fijadas con los hijos, 4 niños, ella sola, teniendo que trabajar 2 turnos en la Lily. A veces ella llegaba ya bien cansada y llegaba a desquitarse con nosotros, entonces teníamos un pánico de poderle decir a mi madre lo que me pasaba. Pero para mí era un terror ya. Las noches, ver llegar la noche era para mí un miedo indescriptible, ¿no? Yo así recuerdo de que en esos entonces me daba mucho miedo porque despertaba y ya no podía dormir. Recuerdo así que ese sentimiento de que se subían muerto duró muchos años conmigo, hasta la juventud. Sí, y siempre oía las mismas voces, siempre oía lo mismo. Yo así recuerdo que mi madre, pobrecilla, o sea, tan apurada por alimentar a 4 bocas. 2 veces me acerqué a comentarle lo que me pasaba y recuerdo así que me decía que no le diera más problemas. Yo así aprendí a vivir con esa situación. Llegué a mi juventud, cuando tendría aproximadamente 17 años más o menos. Yo recuerdo de que mi madre una vez me vio tan mal porque yo ya tenía tanto miedo, tanto pavor a dormirme. Así que me llevó a un centro espiritualista, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué había una fila larga de mucha gente para poder pasar a ver al brujo o a la persona que estaba ahí encargada. Así me acuerdo que salieron, sí, y me vio el cuate este y me dijo que tenía que pasar porque era urgente. Así recuerdo que me sentó y me dijo de que había un ser que estaba al lado mío, que él podía verlo, que tenía un mensaje para mí, pero que yo no lo entendía. Yo así recuerdo de que me dijo, espérate tantito, ahorita te paso. Y oía como que fueteaban a alguien al lado en un cuartito que tenía una cortina como puerta. Yo me acuerdo que me asomé y estaban golpeándolo con unas ramas en la espalda a un señor y me espanté tanto que salí corriendo, ¿no? Y ya no regresé. Me dio tanto miedo que ya no regresé ahí. Yo recuerdo que mi hermana en ese entonces me decía que pusiera una tina con agua con un plato en medio, con sal y unas tijeras en cruz para que se me quitara eso y dejaran de sentir esa sensación. Yo recuerdo de que yo no era muy afecto, y de hecho hasta el día de hoy no soy muy afecto a creer en brujerías o en ese tipo de cosas. Pero esa vez, ya por mi desesperación, dije que ya era necesario, o sea, ya tenía que hacer algo porque el estar así no me estaba dejando nada. Yo así recuerdo que puse la tina y disminuyó mucho la actividad de esta situación. Me dejó de pasar por un tiempo. Ya era más esporádico, mucho más esporádico, sí se contuvo, pero aún así me seguía pasando, ¿no? Yo así recuerdo que en ese entonces conocí a la que es la madre de mis hijos, y yo me acuerdo que cuando nos casamos yo le decía que cuando ella se durmiera pusiera su mano en mi pecho, por si es que ella sentía que mi corazón se aceleraba, me despertara, porque si no yo podía morirme ahí, ¿no? Mi gran miedo era que alguna vez yo despertara y la desconociera. No sé, tenía tanto miedo de muchas cosas. Era una situación muy difícil, es horrible sentirte a merced de algo que no sabes quién es, no poder moverte y sentir que estás en sus manos, es una sensación tremenda. Yo así recuerdo que viviendo con ella, una noche estaba dormido y desperté en la madrugada y pude ver como una mujer con un vestido como flotando
la rodeaban estrellas o esferas de luz que estaban rodeándola. Iba subiendo una escalera de caracol que teníamos que conectaba la sala a la recámara. Yo recuerdo que yo la vi, tenía un perro chao chao echado a mi lado y mi esposa estaba a mi lado del otro lado. Y yo así recuerdo que ni el perro ni mi esposa despertaban, pero yo vi cómo subió ella en silencio y me espanté y desperté en el sueño. Y dije yo, ay, qué sueño tan raro. Y volví a ver a la mujer que iba subiendo las escaleras y me volví a espantar y volví a despertar. Y así pasó 3 veces. Hasta que la 4ª vez, y en realidad desperté. Pasaron los años y apenas hace que serán unos 7, 8 años, un día comprando unos pósters en el centro, vi la imagen de la mujer que vi ese día. Me puse a investigar quién era y me dijeron que su nombre es Oshun, es la diosa de la naturaleza de la religión Yoruba, que es una tradición celta. No sé por qué, nunca la había visto, no sé por qué la vi. Yo sí recuerdo que después de esa vez que la vi en el sueño, como a los 2 meses, fuimos a vivir a Cuautitlán Izcalli. Como a los 2 meses de que nos fuimos a vivir allá a casa de mi suegra en Cuautitlán Izcalli, tendríamos viviendo allí en casa de mi suegra como unos 6 meses, porque mi hijo tendría como 8 meses. Y una vez se me puso bien enfermo mi hijo. Se me puso muy mal, tenía calenturas muy elevadas. Tenía 39 de calentura mi hijo. Recuerdo así que como era el primer edificio que viene en Cuautitlán Izcalli, todo lo demás estaba en despoblado. Uno podía subirse a la azotea del edificio y ver hasta lechería. Tendríamos nosotros que caminar como de 30 a 40 minutos para llegar a lechería y tomar un pecero que nos llevara al Metro Rosario. En la actualidad, esa unidad habitacional se llama Fidel Velázquez, está en Cuautitlán Izcalli. Yo así recuerdo que esa vez que se enfermó nuestro hijo, mi suegra nos había comentado que pasando las torres de luz, ahí por donde hay una unidad que se llama Campo 1, había otro edificio de Infonavit en el cual habían puesto una clínica del seguro, y que pues si fuéramos a ver si había algún médico de guardia que pudiera checarnos al niño, ¿no? Yo así recuerdo que salimos de ahí alrededor de las 11:30 y empezamos a caminar. Salimos yo cargando a mi hijo y mi esposa tomándome del brazo, y empezamos a caminar rumbo a las torres de luz, porque era pasando las torres de luz donde se encontraba el edificio. Yo así recuerdo que era un silencio absoluto, estaba cayendo una lluvia tupida. Recuerdo así de que nosotros no sentíamos tanto la lluvia, sino ya teníamos la preocupación de mi hijo, que estaba muy mal con la calentura. Así recuerdo que a lo lejos vimos las torres de luz y sobresalía una nube que estaba muy baja, tan baja así que no podíamos ver ni siquiera las puntas de las torres de luz, y lucía extraña la luz, la nube, estaba extraña, y lo más extraño era el silencio tan rotundo que había. Ustedes dirán, bueno, si no había nada, pues ¿qué podías escuchar, no? Las torres de luz por lo regular siempre tienen un zumbido, día y noche se oye un zumbido. Ese día no se oía ni el zumbido de las torres de luz, es más, ni el viento hacía ruido. Yo así recuerdo que teníamos que cruzar por las torres de luz a fuerzas para poder llegar al hospital. Íbamos caminando y conforme nos íbamos acercando a las torres de luz, la nube se veía más espesa. Yo así recuerdo que cuando llegamos hay un montículo de tierra donde ponen las torres de luz. Nosotros íbamos subiendo el montículo de tierra y abajo de la nube no llovía. La tierra de Cuautitlán Izcalli, este petate, es un polvo muy fino.
Nosotros cuando subimos el montículo de polvo, de tierra, el polvito fino, la tierrita fina, estaba completamente seca. Yo volteo, veo a mi esposa, la tomo de la mano ya espantado y digo, esto no es normal. Es lógico que lloviera más fuerte, pues estamos abajo de una nube y luego bien baja. Yo así recuerdo que alcé la vista al cielo, tratando de ver la nube, y era una nube tan espesa, no se veían ni las torres, ni las puntas de las torres de luz, estaba demasiado baja. Aproximadamente la nube ha de haber estado a unos 30 metros de altura, no, ni tanto, porque las torres de luz no miden tanto. Digo, si ustedes han visto unas torres de luz, saben de qué altura son. Pues la parte de arriba no se veía, donde están los cables no se veían los cables. Se cubría toda la parte de los cables de luz. Yo así recuerdo que me espanté porque cuando volteo hacia el cielo, veo que prenden 4 luces redondas arriba de las nubes, como tipo flash, un flashazo, se prendieron las 4 luces y luego otra más grande, mucho más grande al centro de las 4, donde habían prendido las 4. Y así de manera intermitente. Yo recuerdo que tomo a mi esposa del brazo y le digo, esto no es normal, corre. No, y empezamos a correr. Y lo último que recuerdo fue un como golpe en la espalda, y de ahí pierdo la memoria. La vuelvo a recuperar cuando ya estábamos como unos 300 metros adelante de la nube. Yo venía cargando a mi hijo, mi esposo a un lado, y de repente mi hijo despierta y me ve y sonríe. Ya no tenía calentura, no tenía absolutamente nada. Agarro a mi esposa y nos regresamos. Ya no estaba la nube. Llegamos a donde están las torres de luz, ya se oía el zumbido de las torres de luz. Se veía que empezaban a caer gotas porque todo lo demás estaba empapado y abajo de las torres de luz el tepetate todavía estaba seco, empezaban a caer las gotas de lluvia. Yo recuerdo así que llegamos a casa de mi suegra y nos preguntó mi suegra qué nos había dicho el doctor y le dijimos que ni siquiera habíamos llegado al doctor porque el niño ya estaba bien. Y así nos dijo de que a dónde habíamos estado. Cuando le preguntamos el por qué, eran las 3 de la mañana. Era un recorrido que así, por mucho hubiéramos hecho en 45 minutos. ¿Qué pasó? No lo sé. Yo solo sé que perdí la memoria hasta cuando estábamos unos 300 metros adelante, 200 metros adelante de las torres de luz. Algo muy extraño es que no volvimos a tocar el tema, yo y mi esposa. No le dimos una importancia a algo que había sido tan importante. ¿Por qué? No lo sé. Después de que pasaron como 2 años, como que empecé a entender eso. ¿Por qué no le dimos esa importancia si era algo importante? Nos pasó un suceso que no era normal. Yo presiento que mi esposa tal vez se acuerda de cosas más que yo, porque ella como que tiene temor al hablar de esas cosas. O sea, cuando hemos tocado el tema, ella me dice que prefiere no hablar de eso, que ella no quiere saber qué pasó, que ella prefiere olvidarlo. Y yo soy el que tengo la curiosidad de saber qué pasó, porque eso tal vez pueda tener la respuesta de tantas cosas que me han pasado. Yo sé que ha de parecer increíble, pero es la verdad. En ese entonces, Cuautitlán Izcalli, ahí donde estaba el edificio, era una zona en despoblado, o sea, no había ningún otro edificio hasta pasando las torres de luz. Yo no puedo decirles que vi algo porque no vi el objeto que estaba arriba de la nube, pero había algo arriba de la nube porque un relámpago no es redondo. Eran luces redondas, perfectamente redondeadas. Además, después de un relámpago se oyó un trueno. Aquí no se oyó nada más que la pura luz que se iluminó. Yo así recuerdo el golpe en la espalda y hasta ahí se me borra la mente. Ahí se me borra la memoria. Sí que es extraño, pero yo sé que a mucha gente le ha pasado cosas similares y como a mí hemos sido objeto de burla, objeto de mofa. La gente nos mira como animales raros, pero nosotros no pedimos eso.
Nosotros no pedimos que nos pasaran estas cosas, simplemente nos pasan. Nosotros no decidimos que nos pasaran esas cosas. Es frustrante el que te haya pasado algo y tenértelo que tragar, guardar silencio, porque nadie puede verlo con la seriedad con la que tú lo ves. Yo así recuerdo que ese suceso ha marcado mi vida. Yo le he platicado lo que nos pasó a mi hijo porque mi hijo era muy pequeño. Así recuerdo que su mamá le dijo, no le hagas caso a tu padre. Ajá. Yo le dije a mi hijo, pregúntale a tu abuela, ella no te va a mentir. Y sí, le preguntó a su abuela y su abuela le quitó la duda y le dijo, es cierto, lo que te platica tu papá es cierto, así pasaron las cosas. Todavía paso por ese lugar en el que están las torres de luz, porque en la actualidad todavía están esas torres de luz. Y cada vez que paso recuerdo lo que nos pasó, ¿no? No se lo deseo a nadie, no es algo grato. Yo he visto muchas veces que la gente dice, ay no, a mí me encantaría, no, yo que quisiera por un contacto. Yo no sé qué fue, si un contacto, una abducción, no sé qué pasó. Solo sé que no recuerdo nada. Y sé también que no ha sido grato. No ha sido grato, no es una experiencia que diga uno sea recomendable para los demás. Yo en ese entonces asistí a un grupo de neuróticos anónimos, porque después de que pasó la situación con mi hijo y mi esposa, a los 5 años me separé de mi esposa. Ella nunca quiso volver a tomar el tema y cada vez que tomaba yo el tema de lo que habíamos vivido trataba de evadirlo. Yo siento que ella recuerda más que yo, que tiene mucho miedo, que prefiere olvidar lo que pasamos. Yo sí recuerdo que yo me separé, nos separamos por... no nos llevamos bien, no nos entendimos y nos separamos. Y yo empecé a trabajar de guardia de seguridad. Y cuando estuve trabajando de guardia de seguridad, entré a un grupo de neuróticos anónimos, el que les decía. En el grupo de neuróticos anónimos pude trabajar mucho las situaciones que me pasaban, aunque en realidad pues era muy difícil que me creyeran. Había mucho escepticismo. Nunca se rieron abiertamente de mí, pero sabía que lo hacían a escondidas. Pero yo tenía tanta necesidad de platicar con alguien y de explicarles lo que me había pasado y lo que me pasaba. Yo sí recuerdo de que una de las compañeras de ahí se hizo mi amiga. Y una vez fui a dejarla a su casa. Ella vive como a 3 cuadras de donde estaba el grupo. Y en su casa había un corredor oscuro largo. Recuerdo que llegamos y nos sentamos en la puerta de su casa. Y estábamos platicando, eran como las 11:30 de la noche. Cuando de repente de la nada apareció una esfera de color púrpura, que pasó en medio de los dos. Yo esa esfera, cuando volteé a verla, pude distinguir que en medio, adentro de la esfera, traía 2 anillos que giraban muy rápidamente, uno de derecha a izquierda y otro de arriba hacia abajo, de un color violeta. Yo así recuerdo que me quedé viendo a la burbuja y ella también, y la burbuja pasó flotando entre los dos. Se metió hacia adentro del pasillo, iluminando las paredes del pasillo, y cuando llegó hacia donde estaban las escaleras se subió y se perdió. Yo así pensando y teniendo miedo que pensaran que estaba loco, o que pensara ella de que yo estaba alucinando, o tal vez hasta pensando que podía ser que yo estuviera viendo cosas que no eran. Recuerdo que volteé y le dije, ¿viste esa luciérnaga? Y ella me dijo, no era una luciérnaga, era una esfera con 2 anillos adentro moviéndose. En ese momento me dio gusto, como asombro, gusto, porque me di cuenta que no estaba alucinando, que en realidad sí había visto eso, sí había pasado. Y asombro, porque me di cuenta que no tengo que estar solo para que me pasen cosas así. Yo así recuerdo que ella se quedó callada, se me quedó viendo y me dijo, ahora te creo lo que me dices, que te pasan todas esas cosas. Porque a un principio, te seré bien franco, cuando tú te subes a la tribuna y dices lo que te pasa,
no te creemos, pero después de haber visto esto, te creo. Porque no tenía explicación lo que vimos. Esa esfera no tiene una explicación lógica. Así recuerdo que como serían 9 meses, 1 año de ahí, de que esa experiencia me pasó, todavía seguía trabajando de guardia de seguridad. Me mandaron a cuidar un edificio abandonado que está en una de las salidas del Metro Insurgentes. Ese edificio era el edificio que correspondía a la Secretaría del Transporte en los 80s. En el temblor de 1985 ese edificio quedó muy fracturado y lo abandonaron. Entonces el edificio estaba abandonado. Enfrente está el estacionamiento, creo que hasta actualmente ahora sigue estando el estacionamiento del PRD. Y habían policías de seguridad pública. Yo no era seguridad pública, yo nada más era de vigilancia de una empresa privada. Yo sí recuerdo que cuando entré a trabajar ahí de vigilante, o sea, de velador, recuerdo que una noche unos policías que estaban enfrente de los del estacionamiento del PRD me dijeron que había una persona que se estaba asomando del 5º piso. Debo decirles de que ese edificio, desde que se abandonó, no había luz, no había agua, todo el edificio estaba oscuro, cada piso tenía de entre 50 a 72 cubículos. Entonces entrar a esos edificios a esos pisos era como entrar a un laberinto. Uno caminaba y había un cubículo por acá y puro muro falso, haciendo cubículos y cubículos. Las únicas oficinas que tenían luz eran las que pegaban y las que daban a la calle. Yo así recuerdo que los policías de enfrente, pues también por la conveniencia que dijeron, ahorita agarramos a quien se haya metido y le sacamos una lana, yo creo, se accedieron a acompañarme. Yo así recuerdo que también había enfrente un puesto de tacos donde se iban a cenar mucha gente. Conocíamos al taquero de ahí, el taquero nos prestó un cuchillo y ellos llevaban sus pistolas. Yo tenía un gas lacrimógeno y llevábamos 3 lámparas de las grandes, de las que llevan una pila grandota. Y así entramos por la puerta que da acceso a las escaleras, porque les digo que no había luz, no teníamos el elevador. Y nos metimos por las escaleras. Éramos 8 personas las que subimos. Así entramos al 5º piso. Era una oscuridad tremenda. Y en un momento en que estábamos ya en medio del laberinto, de repente se apagaron las luces. Las 3 al mismo tiempo de las linternas se apagaron. Recuerdo que fue un gritadero del cocol porque pues nadie veía nada, todos corrían para un lado y para otro, hasta que sacamos los encendedores y con la lucecita nos juntamos todos y nos salimos. Recuerdo así que bajamos las escaleras hasta la recepción, hasta el 1er piso, sí, y puse un candado en esa puerta y ya nos subimos, ¿no? Y lo extraño fue que las baterías de las 3 linternas se acabaron. En un instante se agotaron, las 3 al mismo tiempo. Es más, la pila de mi celular y del celular de una de las muchachas que habían subido, de las que rodeaban el estacionamiento del PRD, se acabó hasta la batería del celular en un instante. Así recuerdo que yo puse en mi bitácora para entregarlo, o sea, la bitácora que rellenamos los guardias todos los días, puse lo que había sucedido. Me dijeron que pusiera un candado en la puerta y que no volviera a subir allá después de las 7 de la noche. Ese edificio es un edificio que ha de tener como 17 pisos, porque tiene un helipuerto en la azotea para que aterrizaran los helicópteros. Es el edificio más grande que se encuentra en Insurgentes. Bueno, después de que me pasó ese incidente de la figura que se veía en el 5º piso, como a la semana, había un letrero que estaba recogido, una lona que estaba recogida en la azotea donde está el helipuerto, que decía de que se vendía el edificio, pero como no se había vendido, lo subieron, lo recogieron y lo pusieron en la azotea. Pues como a la semana de ese incidente, un día despierto y ya está el letrero, el anuncio abajo colgando, pero es un anuncio que mide como 18 metros de ancho y colgando llegaba al 5º piso.
nada más para que te imagines el tamaño del anuncio de la manta donde se vendía el edificio. Entonces yo me doy cuenta que está flotando, o sea que ya está caído, que está extendido sobre el edificio, y le aviso al dueño, y me dice el dueño que quién lo había bajado. Le digo, pues yo no lo bajé, pero es un anuncio que no lo puede bajar una persona sola, tienen que ser varias personas forzosamente, porque es muy grande y muy pesado. El chiste es que yo lo puse en la bitácora y me dijo el dueño del edificio de que iba a mandar para que lo recogieran, porque podía romper los vidrios, como el viento estaba muy fuerte, podía romper los vidrios. Yo sí recuerdo que mi compañero se quedó ese día, al otro día yo lo relevé, y al tercer día, yo cuando yo iba de salida, habían recogido en la noche el anuncio. ¿Quién lo recogió? No lo sé, pero no hay otra puerta de acceso más que donde yo estaba. Habían recogido y enrollado el anuncio y lo habían dejado otra vez en la azotea. Yo no me explico cómo pudo haber sido. No me explico qué sucedió. Pero nadie entró. Además es un anuncio que una sola persona, o es más, 3 personas no pudieron haberlo recogido. Menos enrollado y ponerlo en el helipuerto, ¿no? Yo sí recuerdo que yo lo puse en mi bitácora, hablé con el dueño y le reporté que ya habían recogido el anuncio. Me dijo que quien lo había recogido, yo le dije que no lo sabía. Así recuerdo que me fue a ver y me dice, oye, ¿cómo es que no recuerdo? Digo, ¿cómo es que no te diste cuenta quién lo subió? Empezamos a tener problemas porque él no me creía. Y no lo juzgo, porque ¿quién iba a creerme a mí algo así que por arte de magia se subió el anuncio? El chiste es que yo lo dejé ahí y no pasó a mayores más que pues que ya no estaba de acuerdo conmigo, no estaba a gusto con mi trabajo. Como a la semana de que pasó eso, un día me despierto temprano, haciendo mi rondín, subo a la azotea del edificio y me percato que uno de los tinacos que surtía de agua a todo el edificio, un tinaco grandísimo de cemento, imagínense nada más, para alimentar de agua a un edificio de 16 pisos, 17 pisos, pues es un tinaco grandísimo. Pues lo habían bajado de su base, que era arriba del cuarto del elevador. Es un cuarto que tiene como unos 3 metros. Lo habían bajado de ahí y lo habían puesto en el helipuerto. ¿Quién lo bajó? No tengo la más mínima idea. Yo simple y sencillamente encontré el tinaco en medio del helipuerto. Yo así recuerdo que pues subí a ver cómo es que lo habían quitado, pues estaba conectado. Cortaron el tubo, pero como si hubiera sido un cuchillo en mantequilla, no dejaron esquirlas de nada. Porque yo supuse, si lo cortaron con una cegueta o algo, dejan esquirlas del material en el piso. No había absolutamente nada. No había nada. El tinaco tendría como un poquito menos de la mitad de agua. Lo tuvieron que haber vaciado, no había agua tirada en ninguna parte del edificio, en ninguna parte de la azotea había agua. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero eso me trajo mucho más problemas, porque yo lo puse en mi reporte. En mi reporte puse de que había amanecido el tinaco en el helipuerto. Recuerdo que llegaron patrullas, llegó la policía. Me querían fincar a mis responsabilidades, pero no pudieron hacerlo porque va en contra de la lógica que una sola persona haya podido bajar un tinaco de ahí. Yo así recuerdo que ese mismo día solicitaba mi cambio porque ya no confiaban en mí. Y no lo culpo, como les repito, o sea, ¿quién iba a creer algo así? Pero así pasó. Yo sí recuerdo que me dijo mi jefe que me iba a mandar a un relevo para que se quedara él y que yo me reportara otro servicio porque ya no me querían ahí. Dejaron el tinaco en el helipuerto porque no lo podían subir, solamente lo podían subir con una pluma. Yo sí recuerdo que yo me salí y fui a ver a mis amigos los policías del estacionamiento del PRD y les pregunté si no habían ellos visto algo extraño en la noche anterior ahí en la azotea del edificio, y uno de ellos me dijo
que él alcanzó a ver una luz que iluminó toda la azotea, pero que no me dijo nada porque con lo que había pasado la semana anterior con lo de la persona esta que habíamos subido y se habían apagado las linternas, preferían ya no meterse en problemas. Por eso es que no me habían avisado, pero como a las 3 de la mañana ellos habían visto cómo una luz iluminó toda la azotea, y así como iluminó, así se disminuyó hasta que se apagó. Esas son dos de las cosas, son varias de las cosas más extrañas que me han pasado. Me han pasado mucho más, pero esas me han atormentado hasta el día de hoy, porque no tienen una explicación lógica. Ese tipo de sucesos, estoy seguro que a mucha gente le han pasado cosas similares, pero como me pasó a mí, siempre que las platica uno se burlan. Yo recuerdo que cuando me pasó eso y entré al grupo, yo en el grupo les dije, es que yo no tuve nada que ver, yo no sé qué pasó, pero algo pasó. Desgraciadamente, muy poca gente se interesa en escucharlo a uno. Hay muy poca ayuda para la gente que vive estas situaciones. Y a veces necesitamos nosotros un foro en el cual podamos decir lo que nos ha pasado. Yo estoy seguro que mucha de la gente que escucha este programa le ha pasado algo extraño. Y también ha vivido con la zozobra y con el nudo en la garganta de quererlo decir y mejor callarlo. Es horrible que platiques algo que te pasó y que hasta la misma familia se voltee diciendo que eres loco, que estás loco, que eres un cuento, ¿no? Que estás inventando las cosas. Cuando uno lo que menos quiere es publicidad, es que se invente las cosas, que se hablen de uno lo que quiere es saber qué pasó. Yo estoy seguro que no soy el único que le han pasado cosas así, y que mucha gente como yo ha tocado puertas y puertas queriendo contar y que te escuchen, que te ayuden. Y esas puertas se abren para oír tu historia y después de la risa se vuelven a cerrar. Si yo hoy vengo y cuento esto que me está pasando, no es para buscar publicidad, no es para que se me reconozca, me digan, ay mira, porque esto no es algo grato, no es algo que sea bonito platicar. Yo he oído muchas veces a la gente que dice, ay, a mí me gustaría un contacto porque me pasara algo raro. No saben lo que dicen, porque el día que les pasa, ese día se queda su mente en ese instante de por vida. Es como si una pieza del rompecabezas faltara. Y que esa pieza que falta, no sabes dónde buscarla. Sé que mucha gente le ha pasado, y sé que mucha gente ha vivido cosas tal vez peores que estas. Ojalá algún día haya algún grupo de gente, un lugar a donde la gente que nos pasa esto podamos correr pidiendo ayuda y sentir que estamos hablando con gente que le ha pasado lo mismo, gente que ha vivido experiencias inexplicables y gente que tal vez no tenga la respuesta, pero tiene unos brazos cálidos para decir, te creo. Que las risas ya no sean risas, sean abrazos de comprensión. A mí me han pasado cosas desde que tengo uso de razón. Y llevo 40 años soportando las burlas de mucha gente que solo te escucha para satisfacer su morbo. Llega el momento en el que te cansas de contarlo, en el que dices ¿para qué? En el que te cansas de oír que la gente se burle y que te vea como animal raro, ¿no? Que te pongan apodos como el marcianito, mira, ahí viene el alien, ¿no? Mofas, risas hirientes, como si no hubiera sufrido uno suficiente con lo que le pasó. Agradezco su atención por haberme escuchado. Y espero que si alguno de los que ha escuchado mi narración le ha pasado algo parecido, lo cuente, aunque sea una vez más, una sola vez más. Es justo que la gente, entre tantas risas, entre tantas burlas, ha de haber alguien que esté callado escuchando porque le ha pasado algo similar. Les agradezco mucho. Hasta luego.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué te pareció la experiencia de nuestro amigo a quien llamaremos Pedro? ¿Te sentiste identificado? ¿Has vivido alguna experiencia similar? Si es así, queremos escucharte. Ponte en contacto con nosotros y déjanos saber tu opinión. Cuéntanos tus experiencias. Si lo deseas, lo haremos de forma anónima. Mi agradecimiento a Pedro por habernos tenido la confianza de compartir sus experiencias. Y juntos, Pedro, a ti y a los que nos escuchan, buscaremos una solución, porque muchas veces no sabemos qué nos pasa. Lo decía él, ¿no? A veces no es agradable este tipo de situaciones y a veces queremos buscar la ayuda de saber qué es lo que nos pasó. Pedro, ten la seguridad que alguien, que mucha gente que ha vivido igual que tú, pasó por lo mismo, quizá algunos ya tengan la respuesta y te la van a compartir, y si no, buscaremos de una manera profesional encauzar tus experiencias para que puedas obtener esa respuesta a esos lapsos perdidos que tienes por ahí. Vamos a buscar la manera, Pedro, de poderlo hacer. Quiero agradecer también a aquellas personas, al inicio hablaba de una fotografía, a aquellas personas que se tomaron el tiempo de analizar la fotografía, a un querido amigo, Carlos Castro, diseñador gráfico. Él se encuentra en Guasave, Sinaloa. Aprovecho también para mandarle saludos a tu esposa Blanca y un abrazo. Muchas gracias, Carlos, ya años de conocerlos. A otros dos grandes amigos que también tengo años de conocerlos, también diseñadores gráficos, mi amigo Mario Nieto. Mario, un abrazo, gracias por tu tiempo, al igual que Jorge Hernández. Muchas gracias, Jorge, por haberte tomado el tiempo de analizar la fotografía. Quiero agradecerles, la verdad, que se hayan tomado este tiempo de haber analizado la foto y que sean de una u otra manera parte ya colaboradores de Mundos Paralelos. De verdad, estoy muy agradecido, muchas gracias. Y te invito a ti también, si nos estás escuchando y quieres formar parte del equipo de Mundos Paralelos, tenemos un espacio para ti. De una u otra manera puedes formar parte de nuestro equipo, analizando fotografías, analizando videos, mostrándonos fotos en tu localidad, gente que tenga fotos, videos, contactos. Sé parte de nosotros. Anímate, participa y hagamos juntos un gran equipo, una gran comunidad de mundos paralelos. ¿Ok? Te esperamos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Mundos Paralelos, 1000% Radio Playa. Así que no lo pienses y únete al equipo. Al inicio decía yo que a través de la página de Mundos Paralelos fue como contacté a Pedro, fuimos en contacto con Pedro, así como él, otras personas que nos han tenido la confianza de relatarnos algunas de sus experiencias. Hemos platicado con algunos de ellos vía Face, ya sea texto o audio, por teléfono fijo, por celular o por WhatsApp. Nos han platicado algunas de sus experiencias. La verdad es que algunas me comentaba por ahí una persona, vamos a respetar su anonimato, que había quedado muy impresionado de las experiencias que había tenido, que incluso ya no salía mucho a la calle por allí. Entonces yo les agradezco la confianza, no es fácil hablar de esto cuando tuviste un contacto de este tipo y que fue más traumático que beneficioso. Pero bueno, muchas gracias por la confianza. Incluso nos hicieron llegar un libro desde España, una amiga. La verdad que lo estoy leyendo, lo estamos leyendo el libro, está excelente. Tus experiencias son de otro mundo, sí se pueden decir, son de otro mundo. La verdad es que cuando tú eres una persona que ha tenido estas experiencias,
son experiencias de otro mundo, ¿no? Y por eso es muy difícil que alguien te quiera creer. Solamente cuando las vives, sabes realmente qué te pasó. Hay mucha gente que está dispuesta a escucharte y a entenderte. Tienes un espacio abierto, así que ponte en contacto con nosotros y cuéntanos tus experiencias. Solamente empezaremos a agendarlo y tendrás el espacio abierto para que narres tus experiencias. Así que no lo pienses, siempre habrá quien te escuche y podremos juntos dar una solución a todo esto. Queremos invitarlos al segundo Congreso de Ufólogos y Contactados México CIRCAC 2015, este 26 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de la ciudad de Querétaro. ¿Quién estará en este congreso que empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 10 de la noche con una hora de comida? Estará el investigador, ingeniero José Luis Rueda, investigador de CIRCAC. Estará el ingeniero Alberto Secua, contactado desde 1968, es mexicano. Marta Rosenthal, contactada venezolana. Estará la doctora Ivonne Mantilla, contactada mexicana. Johanan Vargas, periodista, ustedes ya lo conocen. De aquí de la ciudad de Querétaro, el doctor Luis López. Tendremos al investigador Joel Roa. Y tendremos a Deyi González, investigadora de Guadalajara, a la cual también le mando un abrazo. Ha estado siempre pendiente con nosotros, Deyi, cualquier cosa que les preguntamos, siempre atenta. Ella, el ingeniero José Luis Rueda, Ernesto Franco también, siempre han estado muy atentos con nosotros, la verdad. Un agradecimiento muy especial. Te esperamos en Querétaro el 26 de septiembre del 2015. Mira, los boletos son muy accesibles, es para todos los bolsillos. Algo que tendrá este evento es que podrás participar. Una vez que terminen sus ponencias, tú podrás hacer preguntas si te quedaste con alguna duda. No lo pienses más, compra tus boletos, los puedes hacer vía internet a través de Etiquet. Así que vente, date una oportunidad y vente a vivir el segundo Congreso de Ufólogos y Contactados. De verdad, va a ser algo extraordinario. Bueno, nosotros nos despedimos agradeciendo la atención que tuviste a este programa Mundos Paralelos. Te recordamos seguirnos a través de Twitter, @RadioPlayer, 1000 en Facebook, 1000% Radio Player. Además, descarga la aplicación de Android para tu celular y tablet. Es muy fácil, ingresas a Play Store, en buscar pones Radio Player 1000 y bajas la aplicación. Totalmente gratis. Déjanos tus comentarios en www.radioplayer.com.mx y disfruta de toda la programación que tenemos para ti. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o envíanos un WhatsApp al 521 44 21 71 88 74 o en nuestra página de Facebook Mundos Paralelos 1000% Radio Player. Nos gustaría mucho saber tu opinión, qué piensas, tus comentarios e interactuar contigo. Con todo gusto te vamos a atender y juntos saldremos de dudas. Te lo decía hace unos momentos y te lo reitero. Queremos invitarte a que seas parte de nuestro programa. Si tienes fotografías, videos, audios que quieras compartirnos, si conoces o has tenido un contacto con estas naves o sus tripulantes, qué temas te gustaría escuchar, sé parte de nuestra comunidad. Todos tus comentarios, opiniones serán tomados en cuenta y transmitidos al aire. Participa, no te quedes callado. Y recuerda que tienes una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche a través de 1000% Radio Player, vibrando contigo. La mejor estación de radio en internet en Querétaro. Gracias, yo me despido, mi nombre es José Luis Juárez y nos vemos la próxima semana. Escuchas 1000% Radio, vibrando contigo.
1000% Radio presentó Mundos Paralelos. Una producción de José Luis Juárez González a través de 1000% Radio. Vibrando contigo.